¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Y efectivamente vienen noticias desde el Congreso, reacomodos y acomodos que finalmente van a definir los grupos que elegirán a presidente del Congreso este sábado, porque se ha postergado la fecha que inicialmente iba a ser el jueves. La última información que nos llegó, ya ustedes escucharon la creación de la nueva bancada contigo, es que el congresista Daniel Salaverry formaría bancada, ya básicamente está confirmado, lo que pasa es que estamos esperando que salgan ellos a anunciarlo, con los ex-Avengers, los llamados Cambio 21. A ellos se suman además Rolando Reategui, a ver, el nombre acá no lo tengo claro, Gliden Uchiñagua y Yesenia Ponce. Ellos se unen a los chicos que quedaron sueltos en plaza cuando se sacó a Kenji Fujimori del Congreso. Increíble cómo Daniel Salaverry, que fue el primer impulsor, probablemente el culpable de que Kenji Fujimori esté hoy día fuera del Congreso, se alía hoy día a quienes en su momento fueron sus peores enemigos. Así es la política, o por lo menos así es la política en nuestro país. En medio de todo este contexto confuso, además, se están votando los proyectos de reforma política que este gobierno quería a toda costa impulsar antes de que termine la legislatura. Para conversar de estos asuntos están con nosotros Fernando Tuesta. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Patricia? Politólogo y experto además en el tema de reforma electoral y es el que ha planteado las reformas, y el periodista Jaime Altaos. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, primero sus comentarios sobre, obviamente, estos reacomodos se están dando así a último minuto porque ya se están configurando las listas para presidencia del Congreso. Me da risa la de Olechea más naranja imposible, ¿no? Él va de presidente, a pesar de que forma parte de un partido que no es del fujimorismo, y las vicepresidencias recaen sobre dos fujimoristas. Entendemos que una alternativa será Salaverry, ¿no? Puede ser. En no todo sé caso, si contigo presentará a alguien. En todo caso, no va a ser el último reacomodo que vamos a ver en este periodo de 5 años. Y mira, estamos completando 3. De las primeras 6 bancadas, ahora creo que son 11, ¿no? Y bien dicen acomodos y reacomodos. Dan cuenta, pues, de la fragilidad en general de la representación, de los partidos, de los vínculos que se establecen entre partido y bancada al interior de estas. Has visto, por ejemplo, que esta bancada contigo apareció, luego desapareció, volvió a reaparecer y no sabemos hasta cuándo. Probablemente sí se mantenga por 2 años, pero... Además luego desaparecieron, ¿no? Porque un día, como dice Juan Cheput, anunciaron por RPP que ellos ya no formaban parte de la bancada de Olechea. No, pero por eso... Ahora, sin embargo, mucho de esto tiene que ver gruesamente con 2 organizaciones, ¿no? Por un lado, Fuerza Popular, de todas maneras, y por el otro lado, Peruanos por el Cambio. Es decir, las 2 fuerzas que llegaron, digamos, a la segunda vuelta, hoy día forman parte de este fraccionamiento sin límite y reacomodos que tú ya has señalado. Este modelo caleidoscópico, digamos, de la política peruana, de repente es el modelo de la política peruana, y la reforma política está completamente desencaminada porque no recoge esta realidad tan volátil. Pero, en fin, esto es una broma lo que estoy diciendo, pero digamos, es una cosa increíble, ¿no? Ahora, creo que la candidatura de Pedro Laechea es una buena decisión para Fuerza Popular. De acuerdo. Y también para el gobierno, porque Pedro Laechea es una persona que, por un lado, no va a traicionar, digamos, a la gente de Fuerza Popular, como sí lo hizo, evidentemente, Salaverry. Es una persona confiable, es una persona de palabra, digamos. Y, por otro lado, es una persona que, dado a impulsar reformas, o sea que yo creo que vamos a tener, si es que él llega a la presidencia, que yo creo que tiene altas posibilidades de llegar a la presidencia del Congreso, ¿no? Va a impulsar ciertas reformas, hay reformas pendientes, por ejemplo, la extensión del régimen agrario, que ya es una cosa increíble, no se aprobó simplemente porque Salaverry estaba buscando el apoyo de las bancadas de izquierda, que le dijeron no apruebes, no pongas eso en el pleno agrario, ¿no? Está la ley de hidrocarburos, posibles reformas laborales que van a ser incluidas
en el Plan Nacional de Competitividad, está la propuesta de reforma de la Constitución en el tema de la estabilidad laboral absoluta de Úrsula Letona. Todos esos temas de repente van a entrar en la agenda del próximo Congreso. Y por otro lado, creo que Pedro Lachea no es un hombre confrontacional, definitivamente no lo es, de modo tal que las relaciones con el Ejecutivo probablemente no van a ser, digamos, destructivas de ninguna manera, ¿no? Pero recordemos que es una figura complicada para el Ejecutivo, porque se le percibió siempre como una persona muy ligada al fujimorismo y demasiado ligada al fujimorismo en momentos en que se requería lealtad. Lo han acusado hasta de topo, Jaime, no nos podemos olvidar, de un tapado del... Pero no es un tipo confrontacional, él va a buscar acuerdos, es un tipo que busca acuerdos, ¿no? O defiende intereses, no sé. O sea, ¿qué intereses? En todo una caso, serie de intereses como los que acaba de mencionar, que no digo que estén mal, pero van a ser percibidos por la izquierda como que defiende determinados intereses, ¿no? Yo creo que las reformas son necesarias. No puedes confundir intereses con reformas, por favor, Patricia. Las reformas son necesarias. ¿Tú necesitas una reforma para fomentar la inversión en hidrocarburos o no? ¿Necesitas una reforma para fomentar que haya más empleo formal o no? Existen distintas visiones del mundo también, Jaime. Claro, pues donde ahí ves una reforma, no lo estoy juzgando. Hay otro que ve otra cosa, ¿no? Pero digamos, estamos hablando en concreto de Pedro Lachea. Creo, Jaime, le das un nivel de autonomía a él que no estoy tan seguro que lo tenga. En relación a Fuerza Popular, inclusive, lo que estoy diciendo es que si tú crees que él va a encabezar como si tuviera juego propio o partido este tipo de reformas, no estoy tan seguro. Para empezar, si hubiera sido así, es decir, el espíritu de Fuerza Popular por llevar adelante las reformas que tú señalas, lo hubieran hecho. No lo hicieron cuando eran 73. Así es. Ahora que tienen menos votos, no estoy muy seguro. Y sin negar su importancia, sin negar la importancia, eso estoy de acuerdo con Jaime, lo que pasa es que no creo que todos estén de acuerdo con lo que nosotros podemos ver, sin negar su importancia, no son reformas populares, pues. No, por eso que los han ido rimando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro digo que efectivamente el fraccionamiento de tal naturaleza que requieres acuerdos y la posibilidad y la capacidad de muchas bancadas de tener niveles de negociación son muy altas, porque son muchas bancadas por debajo de 10 congresistas. En realidad, Cambio 21 sería la segunda bancada con, creo que 13, pero las demás van entre 5, que es el APRA y Acción Popular, hasta 8 o 9. Ahora, entonces, de todas maneras, Pedro... Eso obliga a que a las negociaciones los incluya a todos y por lo tanto se hagan a su vez estas negociaciones de forma bastante complicada. Ahora, está claro que Pedro tiene asegurado un voto importante, el del fujimorismo. Sin duda. Probablemente el APRA también le interese, ¿no? Porque están votando más o menos parecido. ¿Le da para más? Bueno, su propia bancada, ¿cómo es que se llama? Acción Republicana. La Acción Republicana. Entonces, entre el APRA y Acción Republicana ya tienes como 10, digamos, o 9, 10, más los de Fuerza Popular y algunos independientes que podrán jalar por ahí. Yo creo que tiene más posibilidades, no que las tenga todas, ¿no? Pero tiene más posibilidades que Salaverry, que evidentemente es el otro candidato. No creo que Vitocho ya... No creo que Vitocho, y Iberico tampoco parece estar en la... No, ha ido perdiendo fuerza. No, él se negó, el propio Iberico no quería. No quería, ¿no? Ahora, no sé por qué no quería. No, incluso dijo, ahora no. Pensando que quizás la próxima también. Ahora, entonces, tenemos la figura de Lachea con sus más y sus menos. La figura de Salaverry no es menos, o sea, es bastante más complicada. Tiene muchos, o sea, Lachea puede tener cuestionamientos, pero Salaverry se ha ganado literalmente el odio de la mitad del Congreso. Literalmente. O sea, además, ayer hizo todos los esfuerzos por si había con alguien que no se había enemistarse con el que le faltaba. Pero una bancada con él a la cabeza puede ser una bancada opositora a la oposición, mucho más directa, mucho más confrontacional que las otras. Bueno, le ha dado en el gusto ayer. Ayer le ha dado en el gusto. ¿Aquí al gobierno? No, opositora a la mayoría. Ahora se habla de oposición no al gobierno, sino a la oposición de la oposición. Eso ya es de locos, completamente. Pero es verdad, se percibe de oposición al que está de oposición el fujimorismo. El nivel de confrontación con el fujimorismo es muy alto. Él le va a dar a Cambio 21, digamos, ese perfil que ahora carece, al estar, por cierto, Kenji fuera.
y van a pelear, por ejemplo, para el regreso. Ahora, de pero Kenji. coincidimos que encabece esa bancada Salaverry hace un año y medio nos hubiera parecido un chiste de mal gusto. O sea, no había forma, ¿no? El sido el verdugo de Kenji, el que los ha dejado a todos estos parias en el Congreso. Bueno, es que Salaverry ha tenido pues unos desplazamientos de vértigo, realmente, ¿no? Y yo tendría Como de montaña rusa. vértigo, de Como de montaña montaña rusa. Ahora no es el único, ¿ah? No, él Digamos, es el de más, los que- digamos, es el paradigma, es el modelo, Sí, yo creo que es el antimodelo, digamos, ¿no? El Es niño un- símbolo de esa. Ahora, ayer César Campos, lo veo con más claridad, yo ayer no lo notaba tanto en el análisis, jugó para la tribuna. Y la tribuna eran los antifujimoristas, ¿no? La izquierda quedó encantada con su despliegue, todos los que están molestos con el fujimorismo, que son muchos. Entonces, la pregunta es, ¿va a lograr cohesionar a todos esos? Porque no son, como dices tú, Fernando, son un montón de bancadas chiquitas, ¿no? Son muchos. ¿En Yo una creo- misma intención de voto? No, en realidad, los votos que iba a dirigir Fuerza Popular iba a ser, como parece va a ser, quien que sea el candidato que va a ganar la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva. Yo no creo que hoy día puedan ponerse de acuerdo todas las otras bancadas, que estamos hablando de cerca de 6, 7 alrededor de otro candidato distinto. No veo esa posibilidad, por lo menos ahora. No, y creo que Fuerza Popular, y con esto no es una broma, es un análisis, no pretende ser una sarcástico, ha elegido al más fujimorista de los no fujimoristas, Sí. ¿no? Y que efectivamente Pedro Lecha tiene su lado muy ligado al fujimorismo y su lado no ligado al fujimorismo, y en ese sentido es una bisagra interesante. No sé si la compañía de las dos congresistas lo ayuda. O sea, Bueno, creo que una hubiera sido suficiente para... Creo que están dejando libre la posibilidad de que una de las dos salga para atraer a alguien de otra bancada, si es que otra bancada decide sumarse, ¿no? Tipo Ese es lo que APP, dice. por ejemplo, Ojalá. podría ser, Sí, ¿no? dice lo que dice, ¿no? Pero además Tipo APP. la misma Alejandra Aramayo ha dado a entender justamente la salida que tú dices. Claro, o sea que eso está. ¿Y cuál es la que dejarían? Por eso es que ¿Y a cuál dejarían? ¿Aramayo o Beteta? No, ella decía, entiendo, sobre su caso. Sobre su caso. Discrepo, ahí hubiera sería dejado a mejor que Aramayo. salga Sí. que deje. No, no, A Beteta debería salir. Yo también pienso que Sí. Aramayo es más articulada, No, es claro. menos, sí, Pero, ¿sabes es menos qué? confrontacional. Ha tenido diferencias al interior de Fuerza Popular. ¿Quién, Aramayo? Pero, sí, Claro. en algunos temas. En cambio, Beteta ha sido muy disciplinada Beteta en corazón. relación a Oye, cuál ha sido el comportamiento en general eso, de la en bancada. eso de las reformas que yo te decía al principio, lo decía por lo siguiente, porque antes de que Keiko Fujimori fuera arrestada y detenida, ella estaba empujando para la nueva legislatura que se iniciaba, para la nueva legislatura, dos proyectos, el de la extensión del régimen agrario y la ley de hidrocarburos. Eso lo tenía ya en la agenda de su bancada. O sea que eso lo iban a empujar. Y luego de eso, Úrsula Letona ha planteado el tema de la reforma del artículo 27 de la Constitución sobre la reposición, Sí. que es fundamental si es que el Tribunal Constitucional no enmienda su sentencia del año 2001. El propio Miki Torres también ha planteado varias reformas en relación al tema de las pensiones, etcétera. Hay un pequeño grupo, el grupo, digámoslo así, ¿cómo te puedo decir? El más más lúcido. pensante Sí, de el Fuerza más lúcido, Popular, de acuerdo. está queriendo desarrollar una agenda de reformas que de alguna manera vendría, yo creo, respaldada por Keiko Fujimori si es que ella sale de prisión. No sé si ella me imagino que se va a reincorporar a la conducción de la bancada, no lo sé, o se querrá ya dedicar a la vida familiar. Me imagino que la experiencia de la prisión debe haber sido una cosa Nefasta. que no sé, en fin, en qué terminará ese tema, ¿no? Pero Entonces, por para eso los- creo que efectivamente, y con esas ideas calza Pedro Laechea. Por eso creo que él pondría eventualmente Ahora, en la agenda son, el tema. de acuerdo, y son reformas necesarias. Yo creo que lo del régimen agrario se tiene que extender. Creo que la ley de hidrocarburos la tendría que ver al detalle. No sé cuáles son los cambios fundamentales. Y creo que son temas que se tienen que discutir, pero que se necesita también el apoyo del Ejecutivo, porque son cosas complicadas. Me imagino que apoyará, ¿no? Es que ahí ni siquiera estoy tan segura si lo apoya el resto del Pero fujimorismo. yo no estoy tan ¿No? seguro, no, Jaime. bueno. No estoy, tú estás, creo, proyectando algo que más es un deseo que la Wishful que la thinking. Estoy realidad. tratando de orientar. Pues,
Es un consejo. No se de nota. amigos. Un consejo. Un consejo de amigos. No se nota. No, pero es verdad que No, en el sentido, ¿sabes qué? existía esa intención. No, ya, eso lo sé pero me porque refiero, Sí, claro. No, pero me refiero a el grupo que tú acabas de señalar, Úrsula Letona, Miki Torres, Claro, no ese Alejandro grupo. Aramayo, en este momento están distantes de quienes toman las decisiones en la bancada. ¿Que son quiénes? Yo ya tengo un laberinto. Bueno, por ejemplo, tu vino está en la misma línea. Mira, para empezar, Está en la misma línea. Úrsula Letona está en principio fuera de la bancada. No, pero Miki Torres es- ha dejado de lado. No, pero es que, te estoy diciendo más allá. Tal vez Sí. por de eso lo que- tienen de lo más que uno Es interés. verdad, desea, pues ¿no? es verdad. Está, No. la bancada está dividida, está, digamos, Y mayoritariamente de no alguna están, manera... ellos no están allí. Sí. Y es por eso que también se han distanciado en algunos temas de reforma política. Ellos han tenido, digamos, diferencias que incluso las han planteado en el debate, ¿no? Ahora, lo que creo que sí tiene más, está más en la mira de un Olaechea que de un Salaverry, es más allá de cuáles sean las reformas que ponga o no en agenda, una reforma del Congreso, una reforma propia. Claro. A Salaverry se le ve más que va a ser más de mesa de partes del Ejecutivo, que es pues, un poco lo que ha hecho hasta ahora. No ha impulsado una reforma del Congreso propia, ha ejecutado con eficiencia lo que el Ejecutivo ha pedido, Claro, ¿no? Y es verdad, se nos va a acabar este gobierno y el Congreso ha sido incapaz de poner en todo este tiempo una agenda propia teniendo los votos suficientes Así para es, votar lo que así le es. daba la gana, ¿no? Esa- Refieres a la reforma gravísimo. interna del Congreso. Cualquiera, de cualquier tipo. O sea, Así es. agenda de Por ejemplo, el proyecto que presentó Alberto de la UNDE al comienzo de este Congreso para crear una oficina de análisis económico de los proyectos, ¿no es cierto? Sí. De impacto regulatorio, Sí. de impacto Lo que económico, conforme del que es Salón algo fundamental, ¿no? Mira. Para introducir un mínimo de predictibilidad y de razonabilidad en las leyes. Y además en lo que tú señalas, Jaime, en ley de hidrocarburos, en leyes que tienen que ver con la minería, en leyes que tienen que ver con la reforma laboral, en leyes que tienen que ver con regímenes determinados. O sea, esas son reformas que el Congreso tiene que llevar adelante. ¿Cuál ha sido la gran ley de este Congreso? La de cooperativas y punto. no, pero normalmente ese tipo... no va a ser ese el caso de que un presidente del Congreso con una suerte de agenda propia lo impulse. Eso pasa necesariamente por negociaciones y ahora lo que digo es cada vez más complicado. Más difícil, de acuerdo. Es más complicado, o sea, lo que dice Jaime yo lo podría entender en el 2016, pero ahora Claro, me resulta imposible. Cuando estaban más verlo. preocupados de claro. votar a Kuczynski que de hacer lo que tenían que No, hacer. pero ahora más bien ya el conflicto político con el Ejecutivo está muy disminuido, digamos, la crisis de la cuestión de confianza ya se terminó, Eso ¿no es es cierto? verdad, eso ya se terminó. Prácticamente todos los proyectos están respetando la llamada esencia, con algunos cambios, como decía no sé quién, han estirado un poco la esencia en algunos casos, pero vamos a ver qué pasa con la inmunidad, en fin. Pero incluso, a mi juicio, hay proyectos que son medio incongruentes, como el tema de la paridad. Se va a aprobar también igual. Entonces, el tema, digamos, el conflicto político con el Ejecutivo ya ha disminuido o ya no existe prácticamente. A menos ¿no? que algo lo encienda nuevamente, que siempre existe la posibilidad, pero en principio ya no. O sea que no, ya es el no momento, se abre un espacio para empezar a retomar reformas. Yo creo reformas no políticas, sino económicas, sí. sociales, ¿no? Todo tipo. Yo creo que sí están dadas las condiciones. Claro, siempre es difícil y el Ejecutivo en realidad tiene que poner de su parte, porque en realidad ese tipo de reformas normalmente son elaboradas en el Poder Ejecutivo, que tiene los técnicos para elaborarlas, como que no son reformas complejas desde el punto de vista... No, y se puede trabajar junto con el Congreso y sacar Claro. adelante. Si estamos sacando adelante una reforma política con sus más y sus menos, que era complicadísima. Mira, no había dos partidos que tengan tanta cercanía, hasta diría programática, que Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. Sí. Increíble, ¿no? Sin embargo, no se hizo. Nada. 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 Yo por eso veo con más escepticismo lo que se puede hacer para adelante. Pero no se hizo por el conflicto político que había, Bueno, pues, por pero la, el conflicto por la- político y por la conflicto herida en la político. sangre, por la herida en el ojo de Keiko Fujimori, por la derrota impensada y en esa prepárate elección, que si no etcétera, sé. etcétera, etcétera. No Entonces, sabemos qué va a ocurrir saliendo de la cárcel. Ya no estoy hablando solamente de ella, sino de su bancada. Bueno, y además a eso sumémosle que, lo que no se consiga ahora, prepárense para el 2021 sin reelección con 130 caras nuevas, yo no sé qué cosa vamos a hacer. O recicladas, lo cual puede ser peor. Recicladas, creo, Lo cual puede ser ¿verdad? peor, porque Algunas
porque por algo no se reciclaron en esta legislatura, pero en fin, en este periodo. Pero en fin, hablemos un poco de las cosas que sí se han hecho. De hecho, creo que es saludable haber pasado la elección de la mesa directiva para el sábado, porque le da tiempo a terminar de discutir la reforma política y además que se terminen de armar las fórmulas. No, y además el día de ayer se perdió casi todo el día. ¿Ah? Del día de ayer casi se perdió todo el día. Prácticamente se perdió todo el día. Pero con eso vamos a ir a una pausa y regresamos en un ratito. Bryan Adams en Lima, Shine a Light Tour. 11 de octubre, Plaza Arena. Entradas a la venta en Teleticket desde el 24 de julio. Preventa exclusiva, clientes Interbank. 22 y 23 de julio, 25% de descuento con tarjetas Interbank. Una noche llena de todos sus éxitos e himnos del rock. Bryan Adams en Lima. Es una experiencia Move Concert. Hoy, todos andan en su mundo y siempre hay alguien que se pasa de la raya. Y otros que aún no saben cuál es su camino. Pero siempre hay una esperanza de ver un cambio. Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. En Caja Arequipa queremos impulsar las buenas noticias. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Condominio Zorritos. Vive bien, mirando el mar. Asegura a tu familia, comprando tu lote desde 170 metros cuadrados, con vista al mar, a solo $20,000. Hola, soy Marco, y para mí no hay nada más importante que ganar. Si lo tuyo también es ganar, ahorra con la cuenta premio BCP y participa del sorteo de 1 millón de soles. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? El juego de squash fue inventado alrededor de 1830 en el prestigioso Colegio Harrow de Inglaterra, donde los alumnos descubrieron por casualidad que al lanzar una pelota de goma perforada contra una pared, ésta se aplastaba y producía tiros muy variados. Las primeras 4 canchas de squash fueron construidas en la escuela en 1864, marcando la fundación oficial del deporte. Para Lima 2019, Diego Elías es nuestro abanderado en este deporte. Con solo 22 años, está ubicado en el top 10 del ranking mundial de squash y es el segundo máximo exponente de este deporte en Sudamérica, quedando por detrás solo del colombiano Miguel Ángel Rodríguez, que se ubica en el 6º casillero. Bueno, mientras nosotros conversábamos, parece que no todos los acomodos y reacomodos terminan de concretarse. Nos han llamado de la oficina del congresista Salaverry, el presidente del Congreso, a decirnos que él no está conformando ninguna bancada con los congresistas de Cambio 21. Nosotros lo tomamos con pinzas porque el señor Salaverry suele cambiar de opinión con bastante frecuencia. Como ustedes han visto, un día lo vemos en un lugar, otro día lo vemos en otro. Así que, en principio, esa es la explicación que nos han dado, que él no está formando ninguna bancada con Cambio 21. ¿Por qué ha salido entonces este rumor que ya era casi un secreto a voces? Se han echado para atrás, habían decidido algo y alguien después decidió que mejor no. No tenemos mayor explicación porque el congresista Salaverry ha preferido no dar declaraciones salvo hacernos esta precisión.
Bueno, si Salaverry no es el candidato, no se suma a Perú 21, uno puede preguntar ¿a qué grupo se va a sumar? ¿A qué grupo se va a sumar? Entonces, con lo cual probablemente, como sí sospechábamos ayer, algunos se acabaron sus posibilidades de ser elegido miembro de... Y Vitocho sería probablemente el candidato, ¿no? Oye, pero una cosa que habría que preguntarse es ¿cómo va a impactar en el próximo proceso electoral las reglas que se han aprobado? Porque ya se han aprobado varias reformas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con inscripción de partidos, el tema de las primarias obligatorias, etcétera. Y yo diría que una de las, digamos, según la OMP está proponiendo que las primarias se realicen en noviembre del año 2020. En noviembre. En noviembre, sí. Y eso llevaría a la inscripción, la última fecha de inscripción de los partidos a julio, más o menos, que es lo que nos están planteando. Entonces, para que un nuevo partido pueda inscribirse, tiene solo 12 meses, y si bien se ha facilitado la inscripción, de todos modos, a la hora de los han vuelto a crear, a subir algunas barreras, como por ejemplo tienes que tener 66 comités provinciales, 20 comités departamentales, en fin, que es un trámite medio complicado, no es fácil tampoco hacer eso, ¿no? Entonces, queda relativamente poco tiempo para que haya nuevos partidos y, en general, todos los partidos van a tener que ir a las primarias y tienen que pasar la famosa valla del 1.5%. Y entonces tienen que presentar candidatos a la presidencia atractivos para poder pasar la valla del 1.5%, ¿no es cierto? Okay. Entonces, candidatos nuevos, por ejemplo, tienen también relativamente poco tiempo para darse a conocer. Pongamos un Sillonis o Nieto, en fin, no sé qué otros puede haber nuevos entre comillas, ¿no? Pero que no son tan conocidos a nivel nacional, ¿no? Entonces, probablemente quienes van a ir a las elecciones primarias son sobre todo los partidos ya inscritos. Y los partidos ya inscritos, sin embargo, tienen la excepción de que en esta ocasión la gente no elegiría entre las listas, dentro de la lista que ellos propondrían, sino que la elección se haría internamente, aunque de todos modos tienen que ir a las primarias, lo que me parece que es una cosa absurda, ¿no? Entonces yo pienso que muchos partidos inscritos en realidad van a ir a las primarias plenas, porque es una manera de atraer votos. Claro, es una manera de legitimarte antes de la elección, ¿no? Si tú simplemente vas a votar dentro de un partido, ratificando lo que ellos te proponen y tú en realidad no estás eligiendo nada, no estás votando por nada, de alguna manera te sientes decepcionado, no votas pues por ese partido. Entonces, si un partido quiere atraer a más gente a que vote en su lista para superar la valla del 1.5%, yo creo que lo que le conviene es ir al sistema pleno, ¿no? A que la población que va a votar elija, haga voto preferencial dentro de la lista que ellos propongan. Eso no es posible. ¿Ah? ¿Qué cosa no es posible? Tal como está formulada la norma. Dice podrán. La disposición transitoria señala que va a haber una diferencia entre lo que llaman primarias, que es lo que va a haber en adelante, con el voto preferencial, y nosotros vamos a poder seleccionar. Previamente es lo que ellos están denominando internas. Las internas están obligados a pasarlas. Ahora, podría ocurrir, y ahí viene justamente el gran despelote que pueda haber, dentro de las tres alternativas que hoy la ley justamente ofrece, incluido abiertas. O sea, podrían tener primarias, internas por delegados, internas con afiliados, pero todos tienen que pasar los inscritos, que ya son 24, que no es poco, por esta primera selección. Esta selección, la confección de la lista y de los candidatos pasan a las primarias y en realidad la gente lo único que va a poder hacer es ratificar lo ya seleccionado. No es que tú luego pasas y dices yo quiero primarias abiertas. Perdón, Fernando, el texto de la ley dice que los partidos inscritos podrán acogerse a este régimen excepcional. Es optativo.
optativo. Lee bien, es optativo. Entonces un partido podría no acogerse al régimen excepcional y decidir ir al régimen pleno. A mí lo que me preocupa es que si ustedes, que son personas muy inteligentes y muy versadas sobre el tema, no se pueden poner de acuerdo, está claro. No ponerse de acuerdo. Lo que sí he manifestado en relación a este punto es que el modelo no se está poniendo a prueba, sino que con esta excepción está creando una tremenda confusión. A eso ibas. O sea, esto es producto de esa tremenda confusión. Eso fue propuesto por Salvador del Solar. Es una cosa, eso es lo increíble. Seguro, pero eso ya no importa quién, sino lo que va a producir. Lo que tiene que quedar claro es que culpa de Fernando no es. Puede ocurrir lo siguiente, que ningún partido se inscriba, digamos, ese escenario, y que todos los partidos se acojan a que previamente en las internas seleccionen ellos. Como siempre se iría a las primarias para que la gente no seleccione, sino ratifique. La gente se va a ver obligada a hacer un voto ridículo. Así es. Que no elige y entonces nada. va a decir, ¿saben qué? No queremos esto. No faltará uno que diga, ya ves, este es el fracaso de este tipo de elecciones. O sea, que está diseñado para fracasar. Yo no creo que está así pensado como para que fracase alguien, pero las consecuencias pueden ser esas. Pueden ser esas. Ese es el tema. De las otras cosas que se han aprobado, ¿cuáles sí pueden abonar en la mejora de los partidos políticos? Si ya les decía, lo estaba comentando desde ayer el libro de Steven Levitsky, si uno lo lee, más o menos es como cierras el libro y te echas a llorar. Sí, claro. ¿No? Porque además él señala que este tipo de reformas que ya se han dado antes no solucionan, ayudan, ¿no? Aunque no sea imposible generar partidos políticos como es un poco lo que ocurre ahora, pero no resuelven el problema, porque el problema está en otro lugar, ¿no? No, pero ahí hay un tema. En ningún momento nosotros hemos dicho que producto de esto salen de forma así. Él lo tenía clarísimo y a eso iba, ¿no? Porque además hay el otro tema. Si no, ¿qué haces? ¿Te quedas cruzado de manos? Exactamente, por algo tienes que empezar. Ya, ese es uno. Si uno observa con detenimiento, nosotros por el contrario no hemos querido que la norma desarrolle este partido ideal y decir que los partidos deben ser tal y cuales características de calidad. Lo que tratamos de hacer es regular la competencia con mejores términos. Esa es la idea. Pero ahora hay un problema. Entonces, termino la idea. Y lo aprobado va hacia eso. La parte de inscripción y cancelación ayuda, por lo menos, a despejar el panorama. Y eso no es poco, porque estamos llenos de cascarones, estamos llenos de vientres de alquiler, estamos llenos de esa posibilidad que se mercantilice la política. Algo ayuda. Ahora, con las internas, primarias, esto mejoraría, pero de lleno, nosotros somos claros en decir, esto no arregla el mundo, pero lo encamina mejor. Lo otro está en manos ya de los otros partidos. ¿No? Respecto al tema de los cascarones, el problema es que en la ley que establece las primarias obligatorias, se ha establecido que las primarias, si uno no pasa la valla del 1.5%, entonces ya no sigues en carrera, pero no pierdes la inscripción, partidaria. Que en el proyecto original de la Comisión y del Ejecutivo sí la perdías. Entonces, en realidad, esos partidos, la mayor parte de ellos van a probablemente no pasar las primarias, pero sobreviven, es decir, sobreviven los cascarones. Claro que después, en la siguiente elección municipal y regional, van a tener que presentarse en todos los niveles, ¿no? Con lo cual, el cascarón quizás ya no puede hacerlo, pero, digamos, le da una cierta vida al cascarón, por lo menos un tiempo, y de todos modos es fácil vender candidaturas para las municipales, ¿no? Patricia. Los partidos que están en el Congreso, ¿acaso les conviene esto? No les conviene. No. Hay niveles de irracionalidad en el discurso y en la decisión de muchos congresistas que tú dices, esto al contrario abona contra ustedes. Por supuesto. Contra ustedes. Dejar que tengan inscripción un montón de membretes va en contra de ellos. Pero no entienden. ¿Y qué pasa? Y esa es la parte que a mí se me hace una nebulosa con los movimientos regionales y movimientos locales. Porque,
pasan por lo mismo. A ver, porque el problema serio está locales, ahí. Sí, ¿no? muy serio. Es el peor problema. Ya, sí, ¿no? yo los hubiera eliminado, ¿no? Pero porque la verdad que ahí es donde los partidos nacionales se fueron al cacho. Lo que han hecho es ponerles requisitos un poco más duros que a los partidos nacionales, ¿no? Del modo tal que, digamos, me imagino que habrá menos. Es más difícil inscribirse, es más fácil salir. Entonces, digamos, la tendencia va a ser a incorporarse más bien a los partidos nacionales. Ya no hay, sin embargo, movimientos locales. O sea, eso no, pero sí regionales. ¿no? Regionales sí. Ahora, como señala Jaime, va a ser más difícil inscribirse, más fácil salir, y allí sí el nivel de reproducción que se tiene de estas organizaciones en relación a lo nacional es en realidad peor. Reproducen los peores elementos. Sin embargo, acá hay un tema que sí hay que cuidar. Si bien es cierto, se les obliga a una participación mucho más amplia, me refiero en elecciones regionales y municipales. ¿Saben cuál es el problema? Que lo hemos manifestado reiteradamente. En el 2022 puede existir distritos y provincias de pocos electores, probablemente rural, donde no les interese a los partidos y a los movimientos regionales y no presentan candidaturas. ¿Qué vas a hacer ahí? En realidad es algo que no han respondido. Se los hemos dicho en reiteradas ocasiones. Porque mientras tú más restringes y dices, por ejemplo, partidos nacionales, solo debe haber partidos nacionales, que era el propósito de la ley del 2003, inicialmente, solo partidos nacionales. Claro, sí. Pero tendrías que entonces obligar a los partidos que presenten candidatos a nivel nacional, al 100%, en el Congreso. No lo aceptan ni hablar. No responden también ante la interrogante de ¿y qué hacemos allí donde no hay candidatos? Bueno, ya lo vamos a seguir conversando, pero la tesis del libro de Levitsky, que me gustaría discutirla con él y con ustedes en algún momento a fondo, parte de que en realidad no hay partidos políticos porque no se ha vuelto rentable tener un partido político. Cualquiera que hable de sus movimientos se postula y ya está. El tema es que mientras, y ahí ustedes lo han señalado y hay que hacer algo al respecto, la no reelección en ningún nivel de gobierno lo único que hace es condenar cualquier intento de fomentar los partidos políticos a la hoguera, a la muerte de todas maneras. O sea, ya no tienes ningún motivo para hacer eso. El grave problema, digamos, uno de los grandes, digamos, un objetivo importante de esta reforma política debería ser arreglar no solamente el problema de que se ha fragmentado el sistema de partidos y no tenemos sistema de partidos y no tenemos partidos, sino que hay que arreglar ahora los desaciertos del propio gobierno al eliminar la reelección, al eliminar la posibilidad de la... Y entonces, el hecho de que no haya, digamos, no es ninguna novedad que los partidos políticos ya no son lo que eran antes, ¿no es cierto? Ya han perdido su principal función, la función que tenían, digamos, en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo, que era la de formar la opinión pública, canalizar, representar a la opinión pública, porque ahora hay cada vez más formas de democracia directa, ¿no? Las redes, la propia prensa, en fin, cada uno tiene su portal, cada uno se manifiesta. No necesitas canalizarte a través de nadie. Uno no necesita un intermediario, el partido político, sino que uno es su propio partido político, digámoslo así. Entonces, en realidad los partidos han perdido. La única función que sí tienen es la de presentar candidatos a la presidencia de la República. Ese monopolio no lo han perdido. Podrían perderlo, porque ¿por qué no? El Canal 4 podría presentar, o el RPP podría presentar un candidato. Así es en China. Así es en la China. Y así se está volviendo, como decían ahí en la presentación del libro, el concepto del outsider, nosotros lo hemos definido perfecto, lo podemos empaquetar y vender en el resto del mundo donde se está copiando lo que pasó en el Perú. Pero les voy a pedir termina, Jaime, yo creo que para resolver esos dos problemas, primero el problema de que el partido ya no canaliza, ni representa, ni forma la opinión pública, sería importante que los partidos pudieran tener think tanks, ¿no? Esta idea de los partidos por impuestos que propuso Meléndez para que una empresa pudiera, digamos, financiar con sus impuestos, con parte de sus impuestos, think tanks en los partidos políticos. Un partido político con un think tank, con un centro de investigaciones, es otra cosa. Primero puedes reciclar a los congresistas que están en su vez. Parece que hay algunos intelectuales buscando chamba.
programa también. No, bueno, pero pueden pensar, pueden Esa es una propuesta y necesito que me financien mi asesoría. Pueden estudiar la realidad, pueden plantear, pueden llegar con planes. Vamos a ir un rato, pero sí está ensaya. Pero hay que creer en algo, porque hay algunos a los que no hacer una reforma política así. Vamos a ver qué pasa en la realidad, la que de verdad que tenemos que mirar. Y el otro son los distritos uninominales o binominales. Eso sí es un punto importante. Para competir con la democracia directa. Efectivamente. Para competir con la, no para que poner a las redes al servicio de esa representación. Vamos rápidamente al Congreso. Tenemos una comunicación justamente con Gilbert Violeta, que hoy día estrena bancada por fin, señor Violeta, congresista Violeta, que nos venía amenazando que iba a conseguir su bancada y lo consiguió. Así que nada, felicitaciones, porque creo que es importante. Se habían quedado ustedes un poco en el aire y con ganas de tener una propuesta más articulada, y ahora con la inclusión de la señora Enet Sánchez y del congresista Guía, es que consiguen las 5 personas que necesitaban. Muy buenas noches, congresista Violeta. Buenas noches, Patricia, un placer. Bueno, efectivamente al fin hemos logrado formalizar la inscripción de nuestra bancada y la idea es pues contribuir un poco al debate político del país y a las reformas que son necesarias. En tu programa más de una vez hemos anunciado, hemos mostrado las cifras de la economía del país, hemos hablado sobre las reformas políticas, estamos atentos a todo este debate y la idea es que la bancada contribuya a este proceso legislativo que esperemos que el próximo año sea mejor que el 2019. ¿Ustedes no van a presentar candidato para la mesa directiva del Congreso? ¿Tienen alguna idea de a quién podrían apoyar? Miren, de lo que vemos hasta ahora, las cosas están todavía en un clima de enorme incertidumbre, están muy movidas, va a haber muy poco tiempo para hacer definiciones. Esperemos que mañana las cosas estén un poco más maduras, que se esclarezcan mejor las candidaturas y tomaremos una decisión a partir de eso. El congresista Daniel Salaverry se anunciaba que iba a formar parte de la bancada Cambio 21, ya salió su gente de prensa a decir que no, que eso no va a pasar. ¿Hay espacio en la nueva bancada contigo? ¿De repente le van a hacer un sitiecito o no? Bueno, no creo, ¿no? Yo estoy seguro que él tiene más de una alternativa. Parece que este anuncio de que se integraba la bancada de Cambio 21 fue un fake news, como se dice ahora. Pero estoy seguro que más de una alternativa va a tener en el Congreso. Pero ustedes están completos, digamos. Bueno, nosotros tenemos el número mínimo para existir como bancada porque además es muy importante. Esta bancada es un correlato del partido político. Nuestro partido político Contigo por fin ha logrado consolidar una bancada propiamente partidaria con 5 miembros. Los 5 miembros además hemos salido elegidos juntos. No olvidemos, salimos elegidos con Peruanos por el Cambio. Ahora Peruanos por el Cambio se llama Contigo y es el correlato natural de este tránsito que hemos vivido a lo largo de este tiempo. Ustedes han dicho que no serán una bancada de oposición, pero que van a tener una actitud fiscalizadora. ¿Eso los pone más cerca del gobierno que de la bancada fujimorista? Nos pone en el lugar en el que queremos estar, que es al medio. Es decir, no queremos ser una bancada chicheñor que le dice al gobierno sí a todo, pero tampoco vamos a hacer una posición obstructiva. Queremos ser críticos, queremos contribuir con este espíritu crítico de poder advertir al gobierno que hay cosas que están mal y que pueden mejorar, y también saludar cuando hay cosas positivas que tienen que ser alentadas. Bueno, suerte entonces a esta nueva bancada y veremos cuál es el rol que cumplen. Gracias por estar con nosotros, congresista Violeta. Muy buenas noches y felicite a sus colegas. Gracias, Patricia. Placer. Por fin son los que necesitaban. Los que habían quedado varados, los pobres, después de que los habían desembarcado de la bancada original en la que estaban formando parte. Bueno, mucho que conversar todavía, pero tenemos que ir cerrando. Sí, dime. Sí, lo siguiente. En realidad, de los 12 proyectos que se presentaron, el gobierno, como sabemos, ha presentado para cuestión de confianza 6. Este jueves se termina por lo menos esta primera parte. Creo que en la próxima legislatura hay espacio para discutir los otros 6. Claro. Hay unos temas que ha señalado Jaime, pero por lo menos estos otros 6 formarían parte y complementarían lo que creemos se debe discutir y en lo posible aprobar. Y cuando se termine el veto por haber aprobado en referéndum la no reelección y la no bicameralidad, creo que es algo que tiene que inmediatamente ponerse a discutir, ¿no? Porque hay un tiempo que no se puede... Deberían aprobar en esta legislatura
legislatura que viene la reelección de los alcaldes y gobernadores nacionales. Por lo menos, y ese sería un avance para ir a y una Cámara de Diputados con distritos más pequeños. Así es, sí, pueden hacer la reelección con tiempos acotados, pero reelección al fin y al cabo, sino cuál es el incentivo de la gente de hacer carrera política. Muchísimas gracias, señores. Ha sido la verdad que muy interesante tenerlos. Nosotros vamos a ir a una pausa. Está la ministra Paola Bustamante con nosotros, con la que conversamos al regreso.